seriedad, porque es salud y alimentación. Así es. Bueno, chicos, accidente cerebrovascular. La segunda causa de muerte a nivel mundial. La primer causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, la discapacidad se genera en gran parte por los accidentes cerebrovasculares La secuela que hay sería. en el mundo, exactamente. Cómo deja después las consecuencias que tienen los ACV. Y en Argentina, y lo vamos a arrancar así nomás, vamos a poner un contador acá en la pantalla, vos vas a ver un contador que va a ir en cuenta regresiva y ahí arranca, mirá, va a decir un número inmediatamente que va a empezar y va a terminar en 4 minutos. Qué original la Hay cuenta regresiva. un accidente cerebrovascular cada 4 minutos en Argentina. Estamos hablando de 4 minutos. noticias locales. 4 minutos un accidente cerebrovascular. Este servicio va a durar 10, 12 o 14 o 16 minutos y va a haber así tantos accidentes cerebrovasculares cada 4 minutos. Bien, ¿qué es el ACV? ¿No? A nosotros nos dan un puñado de arterias, un cerebro y dice, bueno, esto tiene una vida útil más o menos de 70 años, más o menos, depende cómo los trates. Un poquito más. ¿Sí? Hay Sí, gente que los claro, trata un poco bien y tarda mucho más y hay gente que no trata tan bien su cuerpo y tarda menos. ¿Está bien o está mal? No lo sé, son decisiones de la vida de cada Para uno. mí me y hemos cada regalado uno 20 años, pero bueno. hace lo que quiere. Cigarrillo, ¿sí? Agarramos, estas son nuestras arterias, cigarrillos, mala alimentación, sal, estrés, mucho azúcar, productos ultraprocesados, manteca, grasa. Vivimos apurados todo el tiempo, nuestras arterias empiezan a endurecer. El 80% de la gente que tiene un accidente cerebrovascular es hipertensa, o sea, 8 de cada 10 que tienen el ACV son hipertensos, quiere decir que estas arterias son más duras. El humo también las endurece, se empiezan a tajear. Las arterias se empiezan a tejer, se empiezan a agujerear, empiezan a tener una capita y ahí es donde la mala alimentación influencia, porque viene esa grasita. Influye. Sí, tenés razón. Influye. Viene esa grasita que está dando vuelta por la sangre y empieza a ocupar esos agujeros donde se tajió, donde se generó la herida de tu arteria. Ahí queda una herida abierta, queda colesterol adentro. ¿Qué está pasando? Vamos a meter un poquito más. Empiezan a ensanchar. Las placas de ateroma. De ateroma, ateroesclerosis. Se empieza a generar placas de ateroma que están en su mayor parte constituidas por colesterol. Después va a haber un montón de fagocitos que se llaman, que es gente que dice, son algunos microorganismos que dicen, che, ¿qué pasa acá? Hay algo que no está en su lugar, entonces van y empiezan a actuar sobre el lugar y empiezan a inflamar aún más. Sí, Juanito, decime. ¿Esto tiene el auge ahora o ya existía? O No, lo que ahora se está investigando Ahora más se sabe. y se Bien. sabe. Por lo general, la comida industrializada y los malos hábitos actuales, el estrés, el nivel de estrés, la vida en la que Aumentaron. llevamos, los poco tiempo de actividad física, nos movemos muy pocos, hacen que nuestras arterias estén enfermando. Bien. ¿Qué pasa? Se genera una placa, como está acá, y si tenemos la suerte, esta placa se tapa bien. Si tenemos Un la parche suerte. sería. Exactamente. ¿Cómo se tapa? Claro, se empieza a generar una placa de ateroma estable que tapó este lío que hicimos, queda una arteria que está más ensanchada, con menos calibre, el corazón se fuerza más porque tiene que bombear. Si yo hago la arteria en su tamaño se ve así, Claro. entonces queda una arteria con menos calibre adentro. sí. ¿Y por qué digo si es estable zafamos? Porque el 80% de los accidentes cerebrovasculares se llaman isquémicos. Isquémico significa por falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque esta placa que está acá, que tapó, en algún momento se desprende. Cuando se desprende, ¿qué hace? Va esa placa que se desprendió, esta cinta que yo puse acá, se abrió, Sí. se abrió, se fue de acá, no puedo agarrarlo acá, pero se abrió, ahí está. Sí. Se empieza a abrir esto, se libera un coágulo que fue tapando acá y esto es lo que sube y se va para arriba y tapa alguna arteria de un calibre menor Son más del finitas cerebro. ahí. Exactamente. Ahí son más finitas. En nuestro cerebro recordemos que tenemos en estas circunvalaciones arterias. Sí. Entonces se tapa, ese coágulo entra, el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, son de un coágulo que sube de algún lado que se obstruye, que hubo una obstrucción y ahí es donde tapa y empieza a agarrar un infarto en el cerebro. Poco oxígeno, empieza a haber una zona oscura. Una embolia. Exactamente, una zona gris donde no hay oxígeno y por eso se dice, lo primero que tenés que hacer es código rojo, 911, está pasando algo acá, ahí está, 4 minutos. ¿Qué pasó? Se está nublando la pantalla.
uno de los principales síntomas de los accidentes cerebrovasculares es que se te nubla la vista, empezás a perder la visión de un ojo. Esto es lo que está pasando en realidad cuando uno tiene un accidente cerebrovascular. Te puede agarrar manejando, te puede agarrar... Exactamente, te puede agarrar en cualquier lado y muchas veces cesa el dolor, entonces uno que no le da bola. No, si tuviste uno de los 5 síntomas que te voy a contar ahora, tenés que ir igual a la guardia. Este es uno, que se puso todo nublado, empezás a ver mal. Otro es debilitamiento de una parte del cuerpo. Por lo general te pasa o de la derecha o de la izquierda. Y es justamente contralateral. Si vos tenés una disminución, un debilitamiento de la zona derecha es porque está pasando algo a la izquierda de tu cerebro o al revés, porque se cruzan las vías neuronales arriba. El primero es el debilitamiento de alguna zona. Por eso cuando vos ya ves que alguien empieza, por ahí también el tercero, acá te digo, a hablar mal. No coordina bien, le preguntás algo, empieza a decir cualquier cosa, cosas incoherentes. Lo primero que le tenés que decir es levantar los brazos. A ver, si la persona puede levantar los 2 brazos, ahí ya tenés un síntoma menos, pero si levanta una sola mano de una sola parte del cuerpo, esto es muy importante porque el problema del ACV es el tiempo que se tarda en ir a la guardia, porque hay medicaciones que se pueden dar hoy en día que tienen que ver con el tiempo en el cual llegás. Si llegaste tarde, es mucho cerebro que queda a oscuras y es muy difícil después y hay muchas consecuencias. Si vos lo agarrás antes de las 3 horas que está pasando esto, se puede trabajar sobre ciertas medicaciones que sacan ese coágulo o que lo disuelven. ¿Sí o sí aparece con síntomas? ¿No hay nada sintomático, digamos? O... No, hay 5 síntomas, que el primero es el debilitamiento de una zona, el segundo es la visión nublada, el tercero es no puedo decir palabras coherentes, el cuarto es dificultad para caminar, me tropiezo, no puedo hacer, no puedo tener un correcto equilibrio, y el quinto es dolor de cabeza, una puntada fuerte en la cabeza, en la zona de atrás. Por eso tenés que tener atención a estas 5 opciones. Primero que tenés que hacer, 911, código rojo. Hasta podés decir esa palabra, código rojo, podés identificar estos síntomas, por más que no sea después, porque mejor prevenir que curar. Exactamente. Y por otro lado, acostar a la persona, ponerla de costado. ¿Por qué ponerla de costado? Justamente porque si está en una especie de afaxia, o sea, no puede mover bien la cara, se puede tragar la lengua. Entonces, de costado justamente para prevenir que no haya algún tipo de ahogo. Isquémico es uno que dijimos que puede ser por un coagulito o que simplemente se haya producido esta acumulación de grasa en el cerebro. También pasa que no haya volado el coágulo de otro lado, sino que se haya generado acá mismo. Y el segundo es el hemorrágico. El hemorrágico es un debilitamiento, este tiene que ver más con otros temas. Se debilita una de estas arterias y ahí es donde se produce la hemorragia. La hemorragia está relacionada más con el consumo, por ejemplo, la gente que consume mucho alcohol puede llegar a tener un ACV hemorrágico. Avisa, digamos. Avisa, esto avisa. Avisa, por eso es tan importante saber los síntomas. Y repasemos acá los factores de riesgo. Son la mayoría prevenibles. ¿Qué quiere decir? Tienen que ver con vos. La sal. Dijimos que el 80% son hipertensos. Ojo con el excesivo aporte de sal. No solo del salero de la mesa, sino el 75% de la sal que consumimos viene de alimentos ultraprocesados. No de la sal que pongo en mesa, sino de lo que está dentro de alimentos si no nos damos cuenta. Fiambres, embutidos, quesos duros, aderezos, salsas de soja son los alimentos que más tienen sal. Pero bueno, hay que saber leer las etiquetas. Azúcares refinadas, el azúcar, las golosinas, las gomitas, los jugos y las gaseosas. Somos los consumidores número 1 del mundo de gaseosas y de bebidas azucaradas. La miel, hay gente que dice, bueno, reemplazo el azúcar y pongo miel, tiene el mismo potencial de azúcar. Y las grasas, manteca, ultraprocesados, productos de pastelería, crema de leche, la piel que hay en ciertos productos, esta piel del pollo, hubiera quedado mejor por ahí ponerla arriba, no se ve bien, no se ve linda, pero es la piel del pollo. Esto es la realidad, es piel de pollo, o sea, es la realidad. Y sándwiches de miga tenemos acá representando la grasa. Endurecen tus arterias, empiezan a generar tajitos. Ahí está, otros 4 minutos. Acá ya hay 2 accidentes cerebrovasculares que se produjeron en Argentina. Estamos hablando de una ACV cada 4 minutos, ya pasamos 2. O sea, son 8 minutos que estamos hablando entre nosotros y ya hay 2 personas que en Argentina, en algún lado, en el norte, en el sur, tuvieron un accidente cerebrovascular. Datos actuales. Por eso es importante saber que también podemos prevenirlos con estos alimentos. ¿Promedio de edad? Uno de los factores de riesgo prevenibles son alimentarse mejor y algunos que son no prevenibles, que son, por ejemplo, las personas mayores a 55 años tienen mayores riesgos, los hombres tienen más riesgos que las mujeres, los hombres o mujeres que han tenido ya antecedentes familiares de algún accidente cerebrovascular o cardiovascular, atención porque tienen mayor predisposición a tenerlo. Las personas
que fuman tienen un 70% más de probabilidad de tener un accidente cerebrovascular que una persona que no fuma. Así que ahí tenemos ciertas cosas. Alcohol no. El alcohol está dentro de estos accidentes cerebrovasculares. Primero, el alcohol lo que hace es daña las arterias, ayuda al endurecimiento de las arterias y por otro lado genera esos accidentes cerebrovasculares que dijimos que son los hemorrágicos. No los que tapan, sino los que debilitan las arterias, se terminan rompiendo y afectan la zona o generan un infarto en alguna zona de tu cerebro. Pero bueno, acá estábamos hablando que ahora hay que conocer qué es lo que ayuda y qué es lo que sana y qué es lo que mejora. Primero tratar de sacar esa grasa que está dando vuelta por acá, porque suponete que se te dañó una arteria de mala suerte. Mira, tuve la mala suerte de tener arterias flojitas y se me tajearon como está acá. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando justo se me tajearon, ande dando vuelta por ese sector el colesterol. O sea, si yo tengo una sangre, como se le dice, una sangre espesa, una sangre grasosa, y mis arterias son flojitas y justo se me abre alguna arteria y ahí aprovecharon y se metieron adentro toda la grasa que está dando vuelta. Entonces, una forma buena es aceite de oliva, es muy bueno. El aceite de oliva justamente saca esa grasa de la sangre y la lleva para el hígado. Semillas y frutas secas tienen los mismos aceites que tienen también este aceite de oliva, chía, lino, girasol. Es muy bueno incorporar una cucharada sopera bien colmadita por día en las ensaladas. Campaña 5.0, 5 frutas y verduras por día. Estos colores protegen las arterias. Todas las frutas y verduras tienen pigmentos que van fortaleciendo tus arterias, que van combatiendo ese colesterol. Colesterol, fitoesterol. Fitoesterol de la planta compite por el colesterol por entrar al cuerpo. Entonces, cuanto más fitoesterol, menos colesterol. Carnes, mirá qué interesante esto. El cerdo es muy bueno. Cerdos, cortes magros de cerdo tienen grasitas de este tipo omega 9 que son buenas para limpiar el colesterol de la sangre. El pescado. Sí, bueno, si vas a comer pescado y lo vas a empanar un poquito, bueno, pero estás comiendo pescado. Es una buena grasa, empanarlo va a tener poca cantidad de... Es un mix. Exactamente, es una forma de comer más pescado. Legumbres. El año de las legumbres, chicos. Quinoa, lentejas, porotos de soja, garbanzos, son buena fuente de magnesio. El magnesio por lo general relaja un poco más las arterias de tu cuerpo, entonces es muy bueno incorporar magnesio en cereales. Harinas, evita las harinas muy refinadas, podés optar por panes integrales. Lo que cambia es la forma en que se asimila el carbohidrato de esos panes. Y los lácteos, pasarlos todos al lácteo descremado, que tengan menos grasa saturada, que es la que termina obstruyendo acá. Y si tengo mucha grasa, se tajean tus arterias, se acumulan, se generan placas de ateroma, se estrechan las arterias. O quizás, si es, lógicamente, como dijimos, una placa inestable, esta placa se deshacía. Y cuando se desarma esta placa, ahí ese placa de ateroma, ese coagulito va navegando por tu sangre hasta encontrar una arteria finita que por lo general está en el cerebro y obstruye. Ejercicio. El ejercicio. Es fundamental hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos por día es lo recomendado para alivianar más lo que tiene que ver con todo lo que es vasodilatador el ejercicio, o sea, relaja, genera endorfinas. Ahí tenemos otra alarma. Ahí lamentablemente, ¿no? Tres tenemos, ¿no? Ya es el tercer accidente cerebrovascular que hay en Argentina. 1 cada 4 minutos. Recordemos que estamos hablando de accidente cerebrovascular. ¿Algo ajeno? No. Algo que en Argentina pasa cada 4 minutos. Diego, bastante serio. Acompañando lo que te preguntaba Juan o lo que te comentaba del ejercicio, ¿esto es acumulativo? Bueno, nada. Uno no sabe exactamente cuánto es lo que le está pasando de todo esto, pero si vos revertís un poco la alimentación, ciertos cuidados, el ejercicio, etc., ¿esto se reduce o lo que está y no lo mueve más? Estás a tiempo, Juan, estás a tiempo. Hay ciertos momentos que las placas estas son... Las placas estables, estas que se van haciendo y se van generando, uno puede interrumpir, o sea, puede evitar que sigan creciendo. Si son placas estables, podés convivir con alguna arteria que esté así. ¿Pero pueden decrecer con un decrecer difícilmente si vos lo arrastrás toda tu vida una mala alimentación. Claro. Si vos ya agarraste a los 50 años arterias que están un poco más obstruidas, probablemente con una buena alimentación dejes de obstruirlas y puedas vivir tranquilamente con arterias que están un 30% más finitas, pero no vas a poder hacer el efecto reverso. Es como la grasa de la pancita que la quemás corriendo. Exactamente, no es posible eso. Sí, lo que puedes hacer es hacerte laboratorios todos los años. Si vos ya ves que en los laboratorios tus índices de colesterol, triglicéridos, azúcar están arriba y algo va a pasar, esa grasa a algún lado tiene que ir. O va a ir al hígado y va a generar un hígado graso, o va a ir a tus arterias y va a generar placas de ateroma. A algún lado tiene que guardarse esa grasa. La gente que te pueden hacer una angiografía en algún momento, que es como si fuera una especie
especie de estudio, fotografía de tus arterias y ven si alguna arteria de las más importantes, las carótidas, las que salen del corazón, están obstruidas, si vos ya tenés síntomas o si tenés antecedentes. Cuando tenés el accidente cerebrovascular, no tenés que hacerle nada, no le tenés que dar una aspirina, no le tenés que dar ningún medicamento, porque por lo general la gente que hace agarra y dice, uy, ¿qué te pasó? Te duele la cabeza, está medio que hablas mal, le toman la presión. Entonces por ahí le ven que la presión está en 180 arriba y le dan un hipotensivo o le dan algo para bajárselo y la aspirina licúa la sangre y justamente lo que no le conviene es hacer eso en ese momento. Entonces tenés que llamar al 911. Ponés al costado. Ponete de costado, te acostás y justamente para... Es más, no sé si está bueno mostrarlo, pero bueno, te podrías poner si querés ahí de costado. Mirá, está bueno, dale, hagámoslo. Ponete de costado. Ahí, esta es la posición que esta es la posición que tendrías que buscar, justamente porque si la pones boca arriba y la persona está con una dificultad para manejar los músculos de la boca, se puede ahogar. Entonces ahí de ese costado y te vas y llamás inmediatamente, gracias. Código rojo. Quédate con chito ahí que vamos graficando. Después te levantamos. Está bueno que me levanten, ¿no? No, quédate con chito. Código rojo, llamás al 911, enseguida vienen. Lo que van a hacer seguramente es llevarlos rápido, urgente a una guardia que tenga tomografía cerebral, que se puedan hacer tomografías cerebrales. Van a ver lo que tiene, se puede dar una medicación que se llama RTA, que por lo general lo que hace es buscar la disolución de ese coágulo. Si no, te pueden hacer un cateterismo, que es pasar una especie de piolín, para decirlo de una forma sencilla, no estoy hablando de un catéter científicamente, para ver si pueden desobstruir esa arteria. Casos más complicados, pues, exactamente. Consecuencias de esto, inmediatamente apenas se soluciona el accidente cerebrovascular, rehabilitación. Hay gente que queda con un mínimo de hemiparesia, que se llama, que es la mitad del cuerpo que tiene más dificultades que moverla que la otra vez. Sí. Afasia, no puede por ahí mover los músculos de la boca. Dislexia, no puede hablar bien. La hemiplejía, que se ve. Claro, exactamente. Exactamente, eso se llama, claro, hemiparesia. Llevando la pierna con un piolín. Exactamente. Así. Cuando no tenés la dificultad, eso se trabaja, se mejora en gran porcentaje, o sea que hay que hacer una rehabilitación. Y lo fundamental es una rehabilitación emocional, psicológica. La gente que tiene accidentes cerebrovasculares tiene que tener un acompañamiento terapéutico después, justamente para acostumbrarse a esto que dice, es difícil verse. Bueno, ahí está el cuarto accidente cerebrovascular, 1 cada 4 minutos. Y bueno, con esto me parece que ya quedó bien claro el concepto. Claro hubo 4 accidentes cerebrovasculares en nada. Bueno, permítame muchas gracias. Felicitarlo, licenciado. Gracias. Es un placer. Esperemos que colaboremos en informar a la gente. Por eso yo digo, no es filosófico lo que estoy diciendo, pero uno decide qué hacer con su cuerpo, con sus arterias. Es una decisión personal, ¿sí? No es ni malo ni bueno lo que digo, sino que la claridad con lo que lo explica, la verdad, es incomparable, querido. Bueno,